dice Yuhei Bajei, todos van a ser enseñados por Dios. Y el Hijo, a él se achaca Isaías 54:13. ¿Usted entiende que el Mesías posee el nombre Yuhei Bajei? Esa es la pregunta. ¿Usted entiende que el Mesías posee el nombre Yuhei Bajei por lo que está en Juan 6:45 y Isaías 54:13? Usted contéstela como usted quiera. Ok, mi respuesta es no. Mi respuesta es no, y voy a explicarlo porque tengo 2 minutos. Voy a leer el texto que tú has leído. Tú me leíste Isaías, Juan 6:45, ese fue el que tú leíste. Que Jesús, el máster, cita a Isaías y lo leo en el Nuevo Testamento, pero luego si lees en Isaías, tú ya lo leíste. Jesucristo dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Theos. Allí en la traducción griega dice Theos, dice Dios, reemplazando a Yud Hei Vav Hei. Yo estoy de acuerdo con el señor Gaby aquí en esto. Cuando dice enseñados por Dios, Gaby, a ti se te olvidó la segunda parte del versículo. En la segunda parte, el Dios ahí, Gaby, sigue siendo el Padre. Mira lo que dice. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién es Yud Hei Vav Hei en este contexto? El Padre. Ahora, si se te olvidó el verso 44. En el verso 44, mira lo que dice en el verso 44. Ninguno puede venir a mí si yo Hei Vav Hei, no le trajere a mí mismo para yo resucitarle. No dice así el texto. Ese es para donde usted lo está llevando. El texto dice, ninguno puede venir a mí si el Padre, aquel que me ha enviado, no le trajere a mí. Y yo le resucitaré el día postrero. Ahora va a citar a Isaías. ¿Qué texto está el Mesías aplicando para decir que todos aprendimos del Padre? Isaías 54:13, donde dice que todos serán enseñados por Dios, pero él se lo aplica al Padre, porque en el versículo 46 termina diciendo, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios y aprendió de él, viene a mí. Ahí hay dos. Y el Yud Hei Vav Hei de Isaías 54 no es Jesús, es el Padre. Terminé. Tiene 2 minutos más o menos para refutar a partir de ahora. Ok, aquí dice en Isaías 54:13, y todos serán enseñados por Dios. Todos serán enseñados por Yuhei Bajei, serán enseñados. Entonces cuando tú veas 6:45, como el Hijo de Dios fue el que le enseñó a todos ellos, y se achaca Yuhei Bajei. Esto es plural, o sea, esto es futurístico. Y serán enseñados por Yuhei Bajei. ¿Y quién les enseñó? Porque al Padre nadie lo ha visto. Entonces en Hebreos capítulo 1 es bien claro también con ese texto. Enseñaba por profeta y esto, pero al Padre nadie lo ha visto. Y aquí dice que serán enseñados. Es algo de futuro y serán todos enseñados por Yuhei Bajei. Esa es la contestación. Solo hiciste 47 segundos. ¿Ahí terminas? Sí, está bien, sí. Ok, voy a hacer mi pregunta, Gaby, ¿me lo permites? Sí. Dame un segundo. Gaby, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, tú sabes la sentencia de David, de Moisés contra los hebreos, ¿verdad? Y él les dice, ¿no os creó a vosotros un solo Dios? Y después le dice, Yud Hei Vav Hei es vuestro Padre, porque Él te hizo y te estableció. Ahora esta es mi pregunta, Gaby. En ese texto, Yud Hei Vav Hei, ¿es el Padre o la Trinidad? Adelante. El texto es una unidad. Yuhei Bajei es una unidad. Porque el Padre Gaby, lo oculta. Gaby, la pregunta no es, te la repito, mira, mi pregunta es, si es, no dije si este que está hablando de Yud Hei Vav Hei o es la Trinidad. Mi pregunta es si Yud Hei Vav Hei de ese texto está diciendo que es el Padre o que es la Trinidad. Usted me contesta uno de los dos y luego explica. ¿Cuál de los dos es? Yud Hei Vav Hei en ese texto, en Deuteronomio 32:6, ¿es el Padre, según Moisés, o es la Trinidad? Está bien. Bueno, es la Trinidad, es la unidad. Ok, Sigo. es la Trinidad, ok. Adelante, tiene 2 minutos. Ok. Es la Trinidad, en este caso es la unidad.
Porque Yuhei Bajei lo carga el oculto, lo carga el enviado con el nombre y lo carga el fuego con el nombre. Al Padre nadie lo ha visto, pero Moisés hablaba panim be panim con Yuhei Bajei. ¿Y quién era el que hablaba con Yuhei Bajei panim be panim? El enviado con el nombre. Al Padre nadie lo ha visto. ¿Y quién vio a Abraham que se sentó a comer con él? El enviado con el nombre, Yuhei Bajei. Cuando tú hablas de Yuhei Bajei, aquí en la Tanaj, todavía no ha sido revelado el decreto, es el oculto, enviado con el nombre y fuego con el nombre. Esa es mi respuesta. Gaby, no te estás tomando todo tu tiempo. Tienes solo 40 segundos hiciste. Bueno, sí, pero es que para ¿Está seguir... bien? No, te lo tengo que recordar, solo para que vea la gente que estamos haciendo Entre justo. tú y yo, Okay. entre tú y yo. Ok, Gaby, va mi refutación ahora, Gaby. Comienza ahora. Mire, Gaby, yo la pregunta se la hice de Deuteronomio 32:6. Dice, pueblo insensato e injusto, ¿así pagáis a Yudhei Bajei? Si el texto solo se quedara ahí, yo puedo tomar cualquier interpretación. Pero el problema es que él va más allá y dice, no es él tu padre. Si usted a mí me dice que el padre es una trinidad, usted tiene tres padres, Gaby. Porque el texto explícitamente le aplica la palabra Yudhei Bajei al padre. Malaquías 2:10, la palabra Yudhei Bajei en el contexto, en Malaquías 2:10 dice, Padre, el único Dios. Entonces, si usted me contestó, por eso yo le repetí, porque pensé que me estaba contestando muy rápido, pero bueno, miro que esa es tu posición. Si el texto te está diciendo que Yudhei Bajei es el creador y Yudhei Bajei es el padre, al decir tú que es la Trinidad, tú niegas el texto. Porque el texto no dice Trinidad, el texto dice Padre. Entonces ese es el problema que estamos teniendo, que a veces el texto ni en el hebreo, ni en el español, ni en el inglés dice Trinidad, dice Padre. La palabra Yudhei Bajei se está aplicando al Padre. Yo lo voy a poner textualmente como está el texto ahí. Y yo me gusta hacer énfasis en estas cosas porque el versículo 6 dice, así pagáis a Yudhei Bajei. Pueblo loco e ignorante. Es una pregunta que le hace Moshe a esta gente. ¿No es él tu padre? O sea, los regaña. ¿Que te creó? El Padre que te creó. Luego más adelante el otro profeta dice, Él es nuestro Padre porque Él es nuestro Creador. O sea, le están llamando Padre al Creador. Jesucristo es el Hijo. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que Jesucristo es Padre. Entonces usted al decir que ahí está la unidad o la Trinidad, usted está diciendo que usted tiene tres padres. Ok, va con tu segunda pregunta, Gaby. Perfecto. En Juan 5:22, Hechos 10:42, Hechos 17:30, establece que el Padre a nadie juzga. El Padre no va a juzgar a nadie. Que todo el juicio se lo dio al Hijo. Usted entiende, porque el único juicio que yo veo, Apocalipsis 20:11 al 15. Usted entiende que el de Apocalipsis 20:11 al 15, ya que el Padre no va a juzgar a nadie, es el Hijo de Dios. Usted entiende que el de Apocalipsis 20:11 al 15 es el Hijo de Dios, porque el Padre no va a juzgar a nadie. Esa es la pregunta. Ok. El Padre... Voy a contestar la pregunta primero. Si es el de Apocalipsis, sí. El que juzga, sí. El que juzga, sí. Es Jesucristo, el que juzga. Pero aquí tenemos el problema. ¿Por qué Jesucristo es el que juzga? ¿Será que Jesucristo un día en la mañana agarró un tarro de café como este? No, este es agua la que tengo acá. Y dijo, me voy a convertir en el juez de todo. Se levantó una mañana y dijo eso él, ¿va? Pero este es el problema. Este es el problema. Toda la Biblia dice que el Padre, Juan 5:26, el Padre le juzga y el juicio lo da al Hijo. Si vas más adelante, dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo. Dio al Hijo a tener vida. Pero el Padre nadie le dio para tener. En Juan 17:2, el Padre le dio potestad. En Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo está en lugar de Dios en este momento. Jesucristo está como representante de Dios en este momento. Jesucristo es el juez de todo en representación de Dios. Le leeré un texto antes de que se me vaya el tiempo completamente.
¿Le leeré el texto? No sé cuántos minutos llevo, no cheque el tiempo ahora yo ahorita, pero bueno, me tomo unos segundos más. Si tú te fijas en 1 Corintios 15, 27, Gaby dice que el Padre le dio toda potestad, pero cuando dice que todo lo sujetó bajo sus pies, se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas bajo sus pies. Entonces tú tienes a uno que recibe poder sobre todo, pero hay otro que está sobre él. Aquel que le dio potestad a él. Entonces ese juez sí es Jesucristo para mí, pero no porque es Dios, sino porque se le dio a ser juez. Adelante, Gaby. Tiene 2 minutos. Aquí dice, y vi un gran trono blanco y usted acepta que es Jesús el que está juzgando y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Aquí llama al que está sentado en el trono, lo llama Dios. Y los libros fueron abiertos. Ese libro que vio el gran rey David en Salmo 139, 16, los libros fueron abiertos. Salmo 69, 28, Salmo 68, 28, los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas. El que juzgó aquí se le llama Dios, de pie ante Dios. Y el mal entregó a los muertos, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios tiene la muerte y el Hades en la mano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, si mi mente no me es infiel. O sea que usted establece que aquí es Jesús, el Hijo de Dios, porque el Padre le dio todo. Salmo 110, del 1 al 3, Efesios 1, 29, Primera de Pedro 3, 22, se le dio todo. Y aquí lo llaman Dios. Y él echó el Hades y la muerte, ya que los tiene en la mano, los echa. Esa es mi contestación. No, tú estabas refutándome. ¿Está bien? ¿Ah? Tú me estabas refutando mi respuesta. ¿Está bien? Ah, Ok, pero voy no con se mi... podía. No se podía No, eso. está bien. No, está bien. Solo que tú dijiste, esta es mi ¿Lo hice mal? contestación. No, está bien. Lo que dijiste de último, tú dijiste, esta es mi contestación. No, tú me estás refutando a mí en esta. Ahora voy con mi segunda pregunta yo. No. Ok, Gaby, mi segunda pregunta es... Juan 4:22. Jesucristo dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está hablando a la samaritana. Y Jesucristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Pregunta, Gaby. El Mechir, ¿a quién adoraba? ¿Al Padre o a la Trinidad? Al Padre ahí. Tiene 2 minutos, explícalo. Al Padre. El Mesías dice que te va a enseñar a adorar al Padre, porque Él se somete al Padre. Él es el siervo del Padre. Y Él está enseñando que Él te enseña a adorar al Padre. Si tú me hablas de Juan 4:22, Él está hablando con la mujer samaritana. Vamos a leerlo bien rápido. Hay que ver lo que ella está diciendo. Porque el Hijo de Dios siempre se dirige al Padre, pero a veces el Espíritu Santo también lo tocaba. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Obviamente la salvación viene de los judíos, el Mesías es judío. Entonces nosotros adoramos lo que sabemos. Y el Padre, el Hijo, siempre está estableciendo que tiene que pedirle al Padre en su nombre. Y aquí está bien claro, la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara que aquí Isaías 42:21 se está cumpliendo aquí. El Hijo de Dios te está enseñando que ahora la redención, la justificación y la santificación es a través de su Hijo, porque nosotros adoramos lo que conocemos. Esa es mi respuesta. Muy bien, Gaby. Ahora vas a ir a tu tercera pregunta, ¿ok? Ok. ¿Cuál es tu tercera pregunta? Tercera pregunta. Si al Padre nadie lo ha visto, todos los versículos, Salmo 10:1, Salmo 13:1, Salmo 89:46, Isaías 45:15, Job 23:9, Éxodo 33:20, Juan 1:18, Juan 6:46, Juan 5:37, 1 Juan 4:12, ok. Al Padre nadie lo ha visto. ¿Cómo Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, establece que Él salió del Padre, Juan 16:28, y que vio, oyó y el Padre le enseñó, según Juan 8:26, 28 y 38. Si al Padre nadie lo ha visto, si al Padre nadie lo ha visto,
Como Ok. el Hijo de Dios dice que sale del Padre y que escuchó al Padre, vio del Padre y el Padre le enseñó. Adelante. Ok. La Biblia establece, Gaby, la Biblia establece clarito. No, espérate, Gaby. Me falta mi refutación de tu pregunta. Ya me acordé, ahí me lo pusieron. Es cierto, era tu respuesta. Era tu respuesta. ¿Te acuerdas que yo te pregunté de Juan 4:22? Y tú, es cierto, tú estabas correcto. You were right. Tú estabas respondiendo. ¿Sí? Entonces te puedo hacer la refutación en 2 minutos y luego haces tu pregunta. Dale. Ok, es cierto. Yo sabía que algo había pasado. Yo me equivoqué. Yo fui que me equivoqué. Entonces bien, mi no pasa refutación. nada, no pasa nada. Sí, correcto. Mi refutación fue porque Gaby admite que en Juan 4:22, si tuviéramos moderador, a lo mejor no pasara, pero bueno. En Juan 4:22, Gaby contestó correctamente que Jesucristo adoraba al Padre. Eso es bíblico. No tanto que lo que es el bíblico. Él contesta correctamente que Jesús adoraba al Padre. Entonces, cuando él dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan Dios que le adoren. Entonces, estos adoradores que adoran al Padre, que es espíritu, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, mi pregunta para Gaby fue, ¿a quién adoraba Jesús? ¿Si al Padre o a la Trinidad? Gaby supo lo que hizo. Al admitir lo que el texto dice, Gaby sabe que refutó su propia doctrina. Porque Gaby después dijo, en otros textos menciona al Espíritu Santo, Gaby, de ahí no hay escapatoria. Porque usted admite que Jesucristo está adorando al Padre. Gaby, cuando Jesucristo estaba hecho hombre, solo uno se hizo hombre, usted lo sabe, solo uno se hizo hombre. Por lo tanto, en el cielo quedaron dos, que son Dios. 100% Dios los otros dos. ¿Por qué usted admite que Jesucristo adora al Padre y no al Espíritu Santo? Cuando Él, siendo humano, se ha rebajado, debe de adorar a dos que son Dios. Usted refutó la Trinidad. Usted supo que la refutó, porque al contestar que adora al Padre y no a la Trinidad, usted da cuenta, ups, sí, quedan dos que son Dios. Usted refuta la Trinidad con ese texto porque si Jesucristo está adorando al Padre y dice al Padre, adorando al Padre, postrándose delante del Padre, pidiéndole al Padre, orándole al Padre, recibiendo del Padre, siendo resucitado por el Padre, sentado a la diestra del Padre, nunca menciona a alguien aparte del Padre que sea igual al Padre. Y el cristianismo cree que los tres son coiguales, coeternos, copoderosos. Usted refutó la Trinidad con ese versículo, ¿ok? Ahí lo dejamos. Ahora, Gaby, usted va a hacer su tercera pregunta, ahora sí. Ok. La tercera pregunta es, si al Padre nadie lo ha visto, todos los versículos que yo puedo sacar que se esconde, que eso es lo que usa mucho el judaísmo, Salmo 10:1, Salmo 13:1, Salmo 89:46, Isaías 45:15, Job 23:9, Job 9:6-11, y lo más que usan el verso Quitixa, Éxodo 33:20, no verá ningún hombre y vivirá. Juan 1:18, después Colosenses 1:15, lee la imagen del Dios invisible. 1 Juan 4:12, nadie lo ha visto. 1 Timoteo 6:16, 1 Timoteo 1:17, Juan 6:46. Si al Padre nadie lo ha visto, ¿cómo Jesús Nazareno, el Hijo de Dios, establece que salió del Padre? Juan 16:28, y que vio, oyó, y el Padre le enseñó, según Juan 8:26, 28 y 38. Esa es la pregunta. Ok. A Dios nadie le vio jamás. Y según 1 Timoteo 6:17 dice, ni le verá a nadie. Entonces cuando Jesucristo dice que a Dios nadie le vio jamás, yo le creo. Que a Dios nadie le vio jamás. Ahora, ¿cómo es que él salió del Padre? Aquí viene la pregunta. Porque salir del Padre es que el Padre te haya enviado. Dios es espíritu, no está en un lugar específico en el universo y que él tiene allá hijos para enviar a la tierra. No, él es espíritu. Entonces, ¿cómo lo sabemos eso? Bueno, Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De dónde vino este hombre? De Dios. Ok, para un segundito. ¿A dónde estaba Juan antes de ser enviado? ¿Estaba en el cielo? No. Lucas 3:2 dice clarito que él estaba en cierto lugar cuando vino a él palabra de Dios. Oh, de ahí fue que fue enviado. No fue eso lo mismo que sucedió con Jesucristo en Juan 10:36. Aquel a quien el Padre envió, lo envió. Pero en el versículo anterior dice que llamó dioses a aquellos a quienes vino su palabra. Entonces, ¿de dónde los envía? O sea, los nombra, los llama, los asigna y los envía. Ahora, tengo un problema con la palabra exegomai. Esa palabra griega
que dice, le ha dado a conocer. Lucas 24, verso 35, la usa Lucas. Lucas la usa, dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué estaban haciendo ellos? Declarando lo que habían presenciado, lo que habían escuchado. Esa es la palabra exegiomai en el griego. Significa mostrar. Es la mismita palabra que está cuando dice, muéstranos al Padre. Bueno, le dice, tanto tiempo tengo que estar con vos que no me había conocido. El que me ha visto al Padre, porque el Padre mora en mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Mostrando al Padre, declarando al Padre. Por eso en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo le dio a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? En Juan 17:6 dice, he dado a conocer tu nombre, he dado a conocer tu palabra, he dado a conocer tu doctrina, tu plan, todo lo dio a conocer porque el Padre se lo dio a él. ¿Cuándo se lo dio? El día del bautismo. Dice que el Espíritu de Dios vino a él. Y a partir de ese momento dice, el Padre lo había enviado. Adelante. Bien. Tiene 2 minutos. Sí. Usted dice que Juan, pues obviamente el Padre lo envía. A nosotros el Padre nos envía. Dios nos puede enviar. Moisés para el judaísmo era un Mesías, pero no el Mesías de Mesías, era un enviado, pero yo no he escuchado a nadie que dice que ha salido del Padre. Nosotros no salimos de la eternidad, nosotros fuimos hechos en la creación como está en Génesis 1:20, Génesis 2:7, del verso principio, por el agua y por la tierra. Ahí salimos nosotros. No es que salimos del Padre, no hicimos una kenosis con el Padre. Y por eso es que se debe entender cuando el Hijo de Dios, como al Padre nadie lo ha visto, ellos decían, ¿pero qué se cree este? ¿Cómo que el Padre es personal de él? Sale de él. El Padre le enseña, vio al Padre, oye del Padre. Tú sabes, como que ningún profeta, ningún apóstol, nadie puede decir, yo salgo del Padre. Porque al salir del Padre yo sería eterno. Porque tengo la misma sustancia del Padre al salir del Padre. Por eso es que ninguno tú lo ves, como dice en Números capítulo 12, del verso Shelah. Cuando viene el profeta, yo le voy a hablar por medio de visiones y de sueños. No hace mi siervo Moisés, porque es fiel en toda mi casa. Panim be panim. Cara a cara hablaré con el face to face. Pero ¿quién él hablaba cara a cara? El enviado con el nombre. Pero no se dice, cuando los profetas hablen es porque salen de mí. El Hijo de Dios está saliendo del Padre y eso le molestaba al judío diciéndote, este se hace semejante al Padre. Esa es mi respuesta. Muy bien. Bueno, voy por mi tercera pregunta. Luego le preguntamos a la audiencia si quieren que hagamos las 5 completas. Bueno, tengo una pregunta, Gaby. Aquí voy con mi pregunta. Mira, en Deuteronomio 32:6, en Malaquías 2:10, a Yud-Heh-Vah-Heh se le llama al Padre. Y el Padre solo es uno. Yo no creo que usted tenga 2 padres o 3 padres. Pero tengo un problema con Isaías 43:10, donde dice Yud-Heh-Vah-Heh, está hablando. Y al final dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será formado después de mí. La palabra mí, lógico que está hablando de una sola persona. Entonces mi pregunta es, si Jesús es Dios por naturaleza, escucha, si Jesús es Dios por naturaleza, que siempre fue Dios, pero el Padre al mismo tiempo dice que Él no formó Dios, te hago la pregunta yo a ti. Si Dios no formó otro Dios aparte de Él, si el Padre no formó otro Dios aparte de sí mismo, si el Padre no ha formado otro Dios aparte de sí mismo, ¿quién formó a Jesucristo como Dios? ¿Quién formó a Jesucristo como Dios? Bueno, es una sola esencia, ahí no se forma nadie. Bueno, entonces hay que ver otra vez el nombre. Isaías 45, 22 y 23 establece, por mí mismo hice juramento y es Yud-Heh-Vah-Heh, que delante de mí se doblará toda rodilla. El gran apóstol Pablo dice que es el Cristo, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 7, 9, toda rodilla se va a doblar delante de él para la gloria de Dios Padre. El que está hablando en Isaías 45, 23 es el Mesías. El gran apóstol Pablo se lo achaca, pero decir que formó otro Dios, no, es una sola esencia. Exem. En hebreo exem, que cuando tú haces la gematría, vale 200, 2 más 0 es 2, 2 más 0 es 2, que es la letra Bet, que es la habitación.
la divinidad de Dios con el Padre y el Espíritu Santo en la Tanaj, oculto, enviado con el nombre, fuego con el nombre, en su habitación es una sola esencia. Y como dice Daniel 2:22, que la luz, ¿qué es eso? Que la luz sale de la luz, pero se usa Nahir y se usa Or. ¿Sabes? No es otro Dios inventado. Es una sola esencia. El solo nombre es compartido. Como dice también Isaías 41:4, yo soy el primero, yo soy el último. Ani Rishon, Ani Haron. Apocalipsis 1:17-18 dice, yo soy el primero, yo soy el último. Yo fui el que estuve muerto y ahora vivo. Yuhei Bajei es un nombre compartido. Esa es mi respuesta. Okay. Muy bien, Gaby. La pregunta fue bien clara. La pregunta fue, el Padre está hablando. Ahí no están hablando 2, ni 3, ni 4. Uno está hablando. Porque en el capítulo que yo estoy usando, en el verso 6, Deuteronomio 32:6, es el problema que yo tengo con la Trinidad, que niegan el texto. En el texto se te está diciendo que es el Padre. El Padre no son 3, no son 2. El Padre es uno. Jesucristo le llamó Padre a ese Yud-Hei Bajei. Entonces, por lo tanto, Yud-Hei Bajei es el Padre. Él es el mismo que habla en el verso 39, donde dice que no fue formado Dios antes ni después de él. No hay dioses fuera de mí. No conoce a ninguno Dios fuera de él. Entonces, este Padre, yo enfaticé en la palabra Padre. Yo enfaticé en la palabra Padre. Jesucristo al Padre le está orando en Juan 17:1 y dice, Padre. Y luego en el verso 3 dice que el único Dios verdadero es el Padre. La misma idea del Antiguo Testamento. Los profetas a Yud-Hei Bajei le llamaron Padre. Si el texto no tuviera la palabra Padre, yo no le haría esa pregunta. Si el texto no tuviese la palabra Padre, yo no le haría esa pregunta. Cuando usted dice que es un nombre compartido, ahí usted tiene un problema porque el texto le está llamando Padre. Mi pregunta es, del Padre, si Él no formó dioses, ¿quién formó a Jesucristo? Porque Dios no ha formado dioses. Y ese Dios es el Padre, Gaby. Es el Padre, no es otro. Si el Padre dice que Él no formó Dios, yo le creo al Padre. Pero entonces, si tú tienes otro Dios después que se llama Jesucristo, por eso yo te pregunto, ¿quién lo formó? Dios no lo formó. Porque Él no forma dioses. No hay dioses fuera de mí. ¿Ok? Bueno, yo no sé si podemos hacer una pregunta más, Gaby. Si tienes alguna otra pregunta, ¿quieres quemarla? Tú me dices. Bueno, no, porque hagamos digo, otra, pues. tú me dices porque conmigo Dale, no hay problema. hagamos otra pregunta, pues. Una más, una tú, una yo. Una más. Ok. Ok. En Hebreos 1:8, el autor le adjudica el Salmo 45:6, llamando al Hijo de Dios, lo llama Dios. Usted acepta el escrito. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, usa el Salmo 45:6, que ahí le dice, vamos un momento, rápido. Ay, disculpa. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, que es el Salmo 45:6. ¿Usted acepta el Salmo 45:6 en Hebreos 1:8, adjudicándole Dios al Hijo? ¿Sí o no? No, sí o no, no. Conteste como usted quiera. Sí. La respuesta es sí. No, yo sí contesto sí o no. Me encanta. Sí, el Padre, en ese texto, el Hijo es llamado Dios. No es que el Padre lo esté llamando Dios, sino que el Salmo. Sí, mi respuesta es sí. Voy a responder. Si tú notas en el contexto de Hebreos, es alguien que murió en el verso 3. Dice, haciéndole hecho la expiación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Muere en el verso 3 y se sienta a la diestra del Padre. Lógico que tuvo que ser resucitado. En el verso 4 es hecho superior a los ángeles. En el verso 5 dice, ¿por qué fue hecho superior a los ángeles? Porque fue hecho hijo. Cumpliendo lo que se le dijo a Salomón, yo seré el padre y él será mi hijo. Dios va a ser el padre de un hijo de alguien más. Nace del esperma de David, pero Dios lo llama su hijo. Jesús en Lucas 1:32 es hijo de David, pero será llamado hijo del Altísimo, como los del Salmo 82, verso 6, que son hijos del Altísimo. Entonces, para terminar esta refutación, simplemente le voy a recordar que si Hebreos 1:8 le llama al hijo Dios,
Recuerde que en el verso 9 es un Dios ungido por Dios, ¿verdad? O sea, dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, es ungido por alguien más. Cuando usted se va al Salmo 45 se le llama Dios a Salomón. Porque en el Salmo 45:1 el escritor del Salmo dedica el Salmo a Salomón y es en su boda. Si usted lee el versículo 8, 9, 10 y 12, se está celebrando la boda del rey y a él se le llama Dios porque la palabra Dios no es exclusiva para Yud, Hei, Vav, Hei. La palabra Dios, usted sabe que Moisés fue llamado Dios, que los jueces fueron llamados Dios, los jueces de Israel han llamado Dios. O sea, por lo tanto, llamarle a Salomón Dios, el escritor sabe lo que está haciendo. Le llama a Dios porque es el gobernante supremo para el pueblo puesto por Dios. Porque en 1 Crónicas 29, versículo 23, Salomón se sentó en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Un hombre sentado en el trono de Jehová, claro, porque Dios lo sentaba ahí. Y al que sentaba en su trono, a él se le llamaba el Hijo de Dios. Sí, Jesús es Dios por asignación, llamado Dios por Dios. Adelante con su refutación. Ok, usted aceptó. Bueno, no estoy poniendo palabras en su boca. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Usted acepta que al Hijo lo llaman Dios. Pero también saca como que es el Salmo 45, que es la boda de Salomón. Cuando Salmo 45:9, ahí viene la boda. Y este Salmo 45:9, como el versículo de establece, era el más hermoso entre los hijos de los hombres. El Salmo 45 es el Mesías, no es Salomón. También se usa Isaías 52:13, que la belleza de él se la quitaron. Entonces el 9, como hablan con el Hijo de Dios, la esposa del Mesías ahí es la iglesia. Y la esposa y el Espíritu dicen ven, y la iglesia dicen ven. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Salmo 45, Salomón no es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Ahí el Salmo 45 es dedicado al Mesías. Cuando le preguntaban a él, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden ayunar cuando el esposo está presente? ¿Qué sucede? Ahí se le está adjudicando completamente Salmo 45:9. Esa mujer es la iglesia. El Salmo 45 no es a Salomón, porque Salomón no es el hijo más hermoso. Eso es todo. Ok. Te faltaban 45 segundos, Gaby. Está bien. No, pero está bien. Lo mismo me pasa a mí. Si yo termino mi formulación, ahí termino. Exacto. Ok, muchas gracias, hermanos. Gaby, voy con mi última pregunta y luego pues podemos ir al careo rápido. Mi última pregunta, Gaby, la voy a leer, la escribí. Ok, en el cristianismo se enseña que Jesús posee dos naturalezas. Eso es lo que cree el cristianismo. Una divina y una humana. Ahora quiero que me ponga atención. La palabra griega de donde se tradujo la palabra naturaleza es la palabra G5449. Se puede decir physis. La palabra naturaleza es physis. Pregunta, Gaby. ¿Tiene usted un versículo donde diga que Jesucristo tiene dos de esas? ¿Entendió la pregunta? Si un versículo donde el Hijo de Dios tenga las dos naturalezas. Sí, dos de esas. Dos que diga que el Hijo tiene dos naturalezas. Hay un versículo en la Biblia. Si lo tiene, la pregunta es, si usted dice sí, me tiene que dar el versículo primero antes de dar su... Si dice que no, pues igual puede dar su respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Sí, lo tengo. Ok, vamos. ¿Cuál es el versículo? El versículo es uno bien famoso, Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne. ¿Qué sucede? Versículo 5, versículo 6 establece que Juan el Nazareo, Juan el Bautista, dio testimonio de ese verbo que se está hablando en el versículo 1. El Hijo de Dios tiene las dos naturalezas hechas uno. Aquí no es nestorianismo. Que una naturaleza divina le hablaba a la humanidad a la divina. Eso es falso, eso es nestorianismo, no hay mesías locos. Entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice que él es el verbo de vida. Cuando tú te vas al verbo es palabra. Palabra en el hebreo es davar. Esa palabra de Dios fue la que se le hizo visible a Abraham en Magemená, en una visión. Génesis capítulo 15, versículo 1, del verso del lejado, vete por ti. Esa palabra, profeta, el Nazareo, mandamiento 368, 377, número 6313 del verso nazo, establece que dio testimonio de esa luz. Y esa luz habitó con nosotros. Y después Juan
El nazareo le dice hijo de Dios y le dice el cordero de Dios en Juan 1:29, Juan 1:34. Esas dos naturalezas se hicieron una. Al hacerse una, se sometió a la materia, espacio y tiempo, y por eso fue que se hizo menor que su creación, como el Salmo 8:5, Hebreos 2:6. Adelante. Ok, muchas gracias, Gaby. Bueno, Gaby, en esta, ahí sí, ya, ahí está refutado. Porque yo te pregunté el versículo donde Jesús tuviese dos fusis. La palabra fusis, esa es la palabra griega de donde se traduce nature en inglés o naturaleza en español. Y en Gálatas dice que servían a aquellos que por naturaleza no son dioses. O sea, hablando de dioses falsos. Ellos no son dioses por naturaleza, son dioses nombrados por las naciones. 1 Corintios 8, versos 4 y 5, Pablo está estableciendo que un ídolo nada es en el mundo, que solo existe un solo Dios. Pero después dice que aunque haya muchos dioses politeos, para nosotros, sin embargo, heights, steos. O sea, hace el contraste entre politeos, varios dioses falsos que no son dioses por naturaleza, pero para nosotros sabemos que solo existe un Dios, que es el Padre. Entonces, es el Padre. Si lo ponemos en el contexto de Pablo, Pablo entiende que estos llamados dioses no son dioses por naturaleza, son llamados, asignados, puestos estos nombres por la gente. Entonces, Gaby, ahí sí, no, está malo, está muy malo esa respuesta, porque usted me dijo que tenía el versículo donde se diga que Cristo tiene dos de esas, te dije yo, dos naturalezas. Dos, que diga, Cristo tiene una naturaleza tal y una naturaleza tal. Caso diferente, en 2 de Pedro 1:4, dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina, pero somos partícipes a través de nuestra conducta, santificación, apartarnos del mal. Somos partícipes, disfrutamos la vida dentro de lo que es el concepto del Mesías, porque vivimos en santidad, llegamos nosotros. Y dice que Cristo fue nuestro ejemplo de vivir así. Entonces, por lo tanto, usted me ha fallado. Usted está refutado en esa pregunta. Gaby, yo tengo las 9:46, tengo las 21:46. Entonces, vamos a hacer una cosa, Gaby. ¿Quieres hacer los 5 minutos de careo tú a mí, preguntándome? ¿Cómo es eso? Yo no entiendo eso mucho. Sí, no o sea, 3 minutos pues. Vamos 3 minutos donde tú me preguntas, Selvin, tal cosa, yo te respondo. No hay chance para nada más, solo me presionas, yo te respondo. Entonces voy a la segunda pregunta, eso. Y lo practicamos y luego tú lo aprendes para otro debate. Solo si tú quieres. Es que, bueno, si hay que hacerlo, se hace, pero yo no entiendo. Yo no tengo problemas si terminamos acá. Yo no tengo problemas si terminamos acá. Sinceramente, disculpa, yo prefería terminar aquí porque yo no sé eso, como que te hago una pregunta, tú no entiendo mucho eso. De verdad, bueno, eso para mí el careo es algo muy bueno, donde te quedas bajo presión, te respondes sí, respondes no, y tú lo puedes hacer a mí. Pero no tengo problema, aquí estamos. Me ha gustado. Si quieres, tómate 2 minutos, 3 minutos para hacer, ¿cómo que dice? Un resume. Hacer un resumen de lo que fue el debate. Y tú haces un resumen de lo que ha sido el debate, que te ha parecido, lo que tú quieras. No es que vas a ir a refutarme, sino que como tu apreciación. Dale. ¿Tienes 2 o 3? ¿3 minutos? Bueno, sí. Aquí, dale. Pues, yo en mi posición, pues me metí al hebreo, iba a meterme más a gematría, pero aquí pues se probó la eternidad, de dónde salió la membra, la palabra del Hijo de Dios. Aquí lo que tengo que decirle de verdad, el hermano Selvin Cruz es mi pana, aquí se vio que no se hace falta moderador ninguno, un respeto terrible, él hablaba, yo me callaba, yo hablaba, él se callaba, y eso es lo que tienen que hacer las personas. Yo les voy a decir una cosa, yo no quiero que usen este video para hacer bofa y cosas así. Si usted quiere en este video, úsenlo para apuntar los versículos de Selvin, los míos y todo eso. No mofas y esas cosas, yo no voy con eso. A mí no me vengan con eso, que vengan esto y le hagan ponga como él me dice a mí. Yo no puedo entender cómo eso, que le ponen cuernos y esas. Oye, vamos a ser hombres, man.
Vamos a ser hombre. Esto es un respeto. Esto es un respeto. Al hombre se respeta. Y más él usa uniforme. Yo el uniforme lo respeto. Él me respeta por el uniforme. Y para que ustedes vean cómo se debate. Nadie interrumpe a nadie. Cuando él termina, ya. Mira, Gaby, te refutaste. Bien. Ya. Aquí solamente se ponen las cosas y aquí se debe ver con mucho respeto. Y esto es un debate para que ustedes que están viendo tengan un modelo de debate. Aquí deben estar haciéndose los más hombres, que si yo sé, que si esto, no. Vamos a probarlo cuando usted hable su argumento, ahí es que se prueba. Dios los bendiga mucho. Dios los guarde. Fue un honor para mí estar con el señor Selvin Cruz. También un battle buddy, un camaraderie, un brother in arms. To the core. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Gracias, Selvin. Para adelante y para el cielo. Muy bien, gracias Gaby. Pues mi apreciación del debate pues me ha gustado, pues parece que desde antes ya teníamos ese concepto de ti. De hecho, en el grupo unitario bíblico tenemos un grupo de como 300 personas y un grupo de 200 personas en Telegram y hacemos estudios semanales, ¿verdad? Y siempre que se ha hablado de esto y de cosas, han notado que los otros sí han estado diciendo cosas así, pero visto que tú no has entrado en eso y ya más bien has aclarado las cosas y te teníamos ya, dijeron que ese debate va a ser muy respetuoso y creo que se llevó a cabo como era, porque también el concepto que la gente tiene de mí simplemente es por cobardía, porque no me han podido refutar por esto y todas esas cosas, pero por lo demás es informativo para conocer la posición del señor Gaby y conocer mi posición. Tu gente conoce mi posición y eso es lo más importante. Y recordándole lo del debate. En el asunto del debate, hay una fricción en el asunto del debate porque el hombre está obligado, tiene 2 minutos. Cualquiera que critica un debate, decir, no, que esto, que el otro, al menos que sea obvio que la persona no supo qué decir, sí. Pero en el debate solo tiene 2 minutos y los que hacen análisis de debate siempre tienen hasta 2 horas para analizar lo que tú dijiste en 2 minutos. Es pura cobardía de hacer un análisis que venga y diga, no, Gaby, mira cómo se puso. Claro, pero si te va la ofensa a decir que fuiste... No, pueden hacer un análisis, la gente puede hacer un análisis objetivo donde diga, sí, aquí falló Gaby por esto, y Selvin aquí falló por esto, pero no van al ataque a la persona considerando que es un debate que no tienen el valor. De hecho, no tienen ni el valor ni de enfrentarme. Tú apenas me viste y quiero hacer un debate con ese muchacho que llama Selvin y ya. Y con respeto. Pero no con todo el mundo, yo no debato con todo el mundo. Ellos quieren debatir conmigo, pero yo no, porque el que me faltó al respeto o miré un irrespeto a uno de mis moderadores, a uno de mis hermanos unitarios, y me comunican a mí, perdió respeto. Así que muchas gracias, Gaby. Despídete, nos vamos. Bueno, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Para adelante y para el cielo. Recuerden esto siempre: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, viene pronto. Jesus Nazarene, King of the Jews, is coming soon. Yeshua en Sara, Bemelega, Yehudim, y que va a picar para adelante y para el cielo. Dios les bendiga mucho. No te vayas, espera, eso es lo que haces. Yo te voy a sacar de la transmisión. Espérate. Tú te vas a quedar en tu live, no te vas a salir. Yo me despido de ti y tú sigues en tu plataforma para que hagas comentarios. Yo no voy a permitir ataques, tú no lo hagas allá también. No. Entonces yo me despido, por este momento me despido de ti, pero me quedo acá. Solo te saco de mi transmisión, pero tú sigues en la tuya. Ok, dame un segundo. Ok, está bien. Gracias, yo no sé mucho de esto. Ok, muchas gracias a los hermanos que estuvieron acá con nosotros. Muchas gracias a todos. El que quiera subir, voy a hacer un ratito de comentarios. Solo vamos a hacer un ratito de comentarios porque lo grabaron. Wow, muy bien lo grabaron. Yo no pude grabar nada.